La palabra bonsai deriva de dos caracteres japoneses, bon, que significa bandeja, y sai, planta. Traducido literalmente, bonsai significa cultivado en un contenedor o bandeja. Por lo tanto, bonsai es una combinación de la planta y su contenedor que expresa y sugiere la belleza y la forma en que un árbol crece en su ambiente natural. El objetivo y finalidad de la cultura del bonsai es desarrollar un árbol pequeño en un recipiente, con todos los elementos y características de un árbol grande que crece en medio de la naturaleza. En el extremo oriente se considera un símbolo de la armonía entre el cielo y la tierra, el hombre y la naturaleza. El bonsai es pues una horticultura artística que pretende emular, recrear y reproducir formas naturales de los árboles en miniatura. El señor Arno Koshi estudió el arte del bonsai en Hawái y más tarde se trasladó a Japón para aumentar sus conocimientos y mejorar sus conceptos a través de las enseñanzas de los maestros japoneses. En la actualidad, enseña a cultivar bonsais en Lyon Arborita, en Honolulu, con su esposa Dolly. Herramientas necesarias. Hola, quiero introducirles en el maravilloso arte del bonsai. Intentaré explicarles qué herramientas y demás útiles se requieren en el arte del bonsai. Una de las herramientas que necesitamos son unas pequeñas tijeras de podar. Unas tijeras que tienen una de las cuchillas más pequeñas. Se utilizan solo para cortar hojas. La segunda herramienta usada en bonsai es un podador de ramas o kuikiri. Esta herramienta es cóncava y corta las ramas fácilmente, dejando una pequeña marca según se corte más o menos cerca del tronco. Varía dependiendo de quien lo haga, pues hay diferentes razones para cortar de una forma u otra. La tercera herramienta que utilizamos para el bonsai se llama el cortador de alambre. Hay que distinguir entre los diferentes cortadores de alambre, pues tienen formas distintas. Si observan la punta de este, verán que tiene un cuello pequeño y ejerce mucha palanca, de forma que los cortes cerca del tronco se hacen con mucha facilidad. Es muy eficaz, así que es un útil muy práctico. Por último, lo que llamamos rastrillo o kumade. En un extremo tiene un rastrillo y en el otro una espátula que utilizamos para presionar la tierra cuando hemos terminado el replante. Este extremo es el rastrillo. Cuando sacamos la planta de su recipiente de plástico, utilizamos el rastrillo para que caiga la tierra del cepellón y las raíces queden limpias. Es lo que llamamos un rastrillo combinado. Las 4 herramientas que les he mostrado son las básicas y habituales que precisa un principiante. Por supuesto, verán que hay otras herramientas, pero se las enseñaré más adelante según las vaya utilizando. Algunos útiles puede que no los hagan falta, pues son para personas muy experimentadas. De todas formas, quiero que los vean para que sepan que hay una gran variedad de herramientas para el cultivo del bonsai. Selección de materiales. Una de las cosas más importantes a la hora de crear un bonsai es la selección de materiales. Cuando digo selección de materiales me refiero a las plantas que son susceptibles de convertirse en bonsai. Por ejemplo, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el tamaño de las hojas. Les mostraré algunas hojas que son demasiado grandes para convertirlas en bonsai. Esta hoja, si la comparamos con un lápiz del número 2, comprobaremos que debe medir unos 10 o 15 centímetros de ancho y unos 20 centímetros de largo, un tamaño excesivo. La siguiente hoja que les voy a enseñar es esta. Es una hoja de un árbol de camelia. Este tamaño es aceptable.
El tamaño de estas hojas puede reducirse a base de podar poco a poco. Por lo tanto, es muy apropiado para convertirlo en bonsái. Tiene un bonito brillo y un color verde. Probablemente sería un maravilloso bonsái. La siguiente hoja que les voy a mostrar es de un ficus. Como verán, esta hoja es considerablemente más pequeña que la anterior. Debe medir unos 3 centímetros de ancho y unos 5 de largo. Este tipo de planta, cultivándola al modo del bonsái, se podrá reducir un poco. Más adelante, según avancemos en este aprendizaje, les enseñaré a disminuir el tamaño de las hojas por medio del pinzado. La siguiente hoja también es de un ficus, pero es mucho más pequeña. Los ficus tienen gran variedad de tipos y tamaños de hojas. Es del mismo árbol que el anterior, pero probablemente es más pequeña por falta de abono y quizás por falta de cuidados. De ahí que el árbol no haya crecido normalmente y las hojas sean más pequeñas. La siguiente es de un candle tree, árbol candelabro o vela. Tiene una formación de hojas muy bonita y una estructura de 3 hojas, también apropiada para bonsái. La hoja que les voy a enseñar ahora es algo diferente. Es de un junípero. Tiene lo que llamamos hojas en forma de aguja, en forma de punta. Es otra planta ideal para hacer un bonsái. Las hojas de este tipo, aunque admiten el sol directo, no se secan tan fácilmente como las otras hojas más grandes que les he enseñado. Al recibir la luz del sol, el color de la hoja puede variar. Los cambios del color verde, sus variaciones, dependen de si crece a la sombra o directamente al sol. Estas hojas estrechas en forma de aguja son perfectas, ya que pueden cultivarse en cualquier lugar. Resumiendo, podemos afirmar que los árboles apropiados para bonsái son aquellos que tienen hojas pequeñas. Ustedes, por supuesto, pueden hacer pruebas con árboles de hojas grandes. Pueden probar reduciéndoles el abono y el agua y tal vez consigan reducir el tamaño de las hojas. Pero, en general, procuraremos hacer bonsáis con árboles de hoja pequeña. Después de haberles enseñado qué tipo de árboles son los mejores para convertirlos en bonsái, la siguiente cuestión es ¿dónde conseguirlos? Podemos visitar viveros con la idea de encontrar árboles de hoja pequeña, árboles que sean buenos para hacer un bonsái. Otra alternativa es dirigirnos a vecinos que cultiven árboles en su jardín, hablar con ellos y de esa forma conseguir buenos árboles. Otra fuente para conseguir árboles para bonsái puede ser algún vecino que se dedique a esta técnica. Hay muchos clubs de bonsái en todo el país. Puede conseguir la dirección en la guía de teléfonos, el periódico o incluso en la floristería de su barrio, donde le podrán informar si hay personas cerca de usted que cultiven bonsái. Diga que le interesa ponerse en contacto con ellos y de esta manera también podrá conseguir plantas para hacer un bonsái. Estilos de bonsái. Ahora hablaremos de los estilos básicos de bonsái. Hay muchos tipos de bonsái. El primero del que les voy a hablar es el bonsái vertical formal o chokan. Este estilo se caracteriza por tener un tronco muy recto hasta el ápice y también por formar un triángulo simétrico. Así es el bonsái vertical formal básico. El siguiente estilo del que les quiero hablar es el llamado vertical informal o moyoji.
El estilo vertical informal se caracteriza por las curvas del tronco. Siempre que un bonsái tenga alguna curva en el tronco, se tratará de un bonsái de estilo vertical informal, Moyoji. El siguiente estilo que les voy a mostrar es el estilo escoba o Hokidachi, que se caracteriza por esta forma de cúpula. No importa la proporción que tenga, puede ser una cúpula muy alta o una cúpula más achatada. Se llama el estilo paraguas, Kasatsukuri, o estilo escoba, Hokidachi. El siguiente estilo es el llamado de tronco múltiple o Kabudachi. Puede tener 2, 3, 4, 5 o más troncos. Este que les estoy mostrando es un árbol de 3 troncos. Observen que tienen diferentes alturas. El primero tiene esta altura, el segundo es un poco más alto y el tercero es el más alto de los 3. Al tener los 3 troncos diferente tamaño, se produce cierta asimetría y se puede diferenciar cada uno de los 3 troncos. Se llama un árbol de 3 troncos, 1, 2 y 3. El siguiente estilo que les voy a mostrar es el de madera vista o Sharimiki, que se caracteriza por habérsele quitado la corteza al tronco y por tener huecos en el mismo. El estilo de Sharimiki pienso que es uno de los más interesantes. El siguiente se llama cascada completa o Kengai. Se caracteriza porque el árbol cae hasta casi la base del tiesto. Algunos ejemplares de este estilo se caracterizan porque tienen 2 extremos, uno que cae hacia abajo y otro que es el ápice del árbol. Sin embargo, algunos solo tienen la parte que cae en forma de cascada. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de cascada. El siguiente estilo es el de semicascada o Hankengai. Los bonsái de semicascada normalmente no caen hasta más abajo de la base del tiesto, por eso se les llama de semicascada. El siguiente estilo que vamos a ver ahora es el que llamamos de plantación en grupo o Yoseuye, y como su nombre indica es una plantación en grupo dentro de un recipiente poco profundo. El estilo que vamos a ver a continuación es el de plantación en roca o Ichizuke. En esta plantación en roca hemos plantado 3 árboles sobre una misma roca. Permítanme mostrarles primero este árbol que está plantado aquí detrás. Este primer árbol está plantado justo en el borde superior de la roca. Vean el tronco aquí, en esta parte. El segundo árbol está plantado en uno de los lados de la roca y el tercero en la otra cara de la roca. Aquí está el tronco. Cultivo de semillas y esquejes. Hay diferentes formas de conseguir un bonsái. Una es por medio de semillas o misho. Estas son semillas del árbol vela, candle tree, uno de los árboles que hemos utilizado para nuestra demostración de hoy. Primero hay que sacar las semillas de dentro. Mezclamos vermiculate y spondra y llenamos el tiesto con la mezcla. Sacamos la semilla, la plantamos y la cubrimos. Cuando haya germinado y le hayan salido 3 o 4 hojas, sacaremos la planta y la trasplantaremos a un tiesto como este. Este árbol tiene aproximadamente 5 meses. Como
Como ven, en solo 5 meses podemos tener una planta y dentro de un año la podremos tratar como la que usamos en la demostración. Una de las razones por las que utilizamos el Candle Tree, árbol vela, es porque he observado que sobrevive fácilmente y acepta las manipulaciones mejor que la mayoría de las plantas. En mis clases he observado que es muy importante que la planta en la que estamos trabajando tenga bastantes probabilidades de sobrevivir, pues de lo contrario la gente piensa, no puedo hacerlo, no tengo mano verde. Así que tenemos más probabilidades de éxito si elegimos plantas que sobrevivan con facilidad. Otra forma de conseguir una planta es por medio del corte. Aquí tengo un árbol. Le voy a cortar algunos esquejes. Ahora recorto esta rama para que mida unos 6 u 8 centímetros y le quito las hojas inferiores. Después utilizo hormonas para raíces. Las hormonas para raíces estimulan el crecimiento de las raíces. Saco un poco del bote e impregno el esqueje con esta hormona de forma que el extremo quede bien cubierto. Utilizo la misma mezcla que antes, vermiculate y espondra para llenar el tiesto. Cojo cualquier herramienta puntiaguda y hago un agujero en la tierra. Introduzco el esqueje diagonalmente y lo cubro bien. Se pueden plantar varios esquejes en el mismo tiesto. Corto otro esqueje, le quito algunas hojas, lo impregno de hormonas, hago un agujero y presiono para que se asiente. Normalmente echarán raíces a partir de las 2 o 3 semanas. La forma de saber si la planta ha echado raíces es tirando suavemente de las hojas. Si vemos que se resiste, sabremos que ha empezado a enraizar y entonces podremos sacar y trasplantar en un tiesto cada esqueje. Mezclas de tierra. Ahora hablaremos un poco de la tierra. Estas dos muestras de aquí son de tierra normal. A esta tierra le añadimos escoria, cenizas y mezcla para tiestos. 3 partes de tierra, por 1 o 2 de escoria, y 1 de mezcla. Esta tierra ha sido tamizada por medio de este aparato. Luego le hemos añadido la mezcla para tiestos y este es el resultado. Aprender a podar un bonsái. Ahora les voy a enseñar cómo crear un bonsái. Una de las preguntas que me hacen a menudo es si para hacer un bonsái se parte ya de un árbol bonsái. Y yo siempre contesto que no existe algo llamado bonsái, sino que hay que crearlo.
bonsái es algo que creamos. No hay una planta que ya sea bonsái. He seleccionado un árbol de mi invernadero. Es un candle tree. Con este árbol intentaré mostrarles cómo se crea un bonsái vertical o chokan. Una de las primeras cosas que tenemos que decidir es qué parte queremos que sea la delantera u omote. Es una de las cosas que más les cuesta a los principiantes. La mayoría de la gente al mirar este árbol dirá, sí, es un árbol con muchas ramas. ¿Cómo se determina la que debo cortar? Hay unas reglas básicas que más que nada son guías para orientarnos. Para empezar, limpiamos la parte de abajo de la planta. Las ramas más gruesas las mantenemos para que sean las primeras ramas del árbol. Pueden estar a la derecha o a la izquierda. No importa demasiado la posición en la que se encuentren. Yo he seleccionado varias ramas y les he hecho una marca con un poco de alambre para saber cuáles son las que tengo que cortar. Y así podré darle forma al árbol sin tantas ramas. Observen que esta rama de aquí es la más grande, así que la mantendré como primera rama o shashieda. Un poco más arriba hay otra rama del mismo tamaño. Aquí hay otra rama más que mantendré como segunda rama o ukeeda. Luego necesito una tercera rama que salga de la parte de atrás. Esta es la rama posterior o ushiroeda. Si observan, verán que esta rama de atrás será la tercera para que el árbol tenga profundidad y no quede plano. He marcado algunas ramas con alambre, pues no quiero que las ramas estén muy pegadas entre sí. Tienen que estar un poco separadas, porque al crecer el árbol podrían estorbarse unas a otras. Así que hay que dejar cierto espacio entre ellas. Según empecemos a trabajar, se nos irán planteando otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué altura tendrá el árbol? La altura del árbol depende de la persona que lo trabaja, que lo crea. Solo hay que decir, quiero que el árbol sea así de alto, por ejemplo. Lo que haremos entonces es cortarlo y hacerlo más pequeño, creando un ápice nuevo. Más adelante les enseñaré cómo se crean nuevos ápices. Una de las características que debemos tener en cuenta en nuestra planta es el grosor del tronco. Como ven, es más grueso por abajo y se va estrechando hacia arriba. La mayoría de los árboles jóvenes tienen un tronco estrecho, pero eso no tiene mucha importancia, porque según vaya creciendo el árbol, el tronco se hará más y más grueso. Esta es una de las características de un buen bonsái. Ahora que ya hemos marcado la parte delantera, les voy a enseñar a quitar algunas de las ramas que no necesitamos. Para empezar, voy a cortar esta rama de aquí. Cojo las tijeras de podar o kuikiri. Hay dos formas de hacerlo. Una es cortar muy cerca de la línea del tronco. No hay mucho espacio entre las tijeras y la rama. Ahora simplemente la voy a cortar. He hecho un corte limpio para que no quede un tocón saliente. La siguiente rama que voy a cortar es esta de la parte frontal. La marca nos muestra esa parte del árbol.
No queremos que una rama sobresalga hacia nosotros en los 2 tercios inferiores del árbol. Bueno, intentaremos dejar estas ramas en el tercio superior del árbol. Son las Maeda, procurando que no sobresalgan hacia nosotros a un nivel inferior. Creo que eso acabaría totalmente con la profundidad del árbol. Cuando se ve una rama frontal que sobresale en el primer tercio del árbol, se nota que le quita mucha profundidad al árbol. Lo único que hace es tapar el tronco. Entonces lo que hacemos es quitar esa rama que sobresale delante. Otro método de cortar una rama es hacerlo más o menos a medio centímetro del tronco, así. La cortamos y dejamos que sobresalga un pico pequeño. El resultado es que a medida que pasa el tiempo, esta rama se secará y con solo arrancarla quedará un corte limpio. No debemos dejar una marca, porque una cicatriz marca al árbol, aunque ya se sabe que con el tiempo irá desapareciendo. No es algo rápido. Lo que debemos hacer para que resulte más sencillo es intentar que el árbol no sufra ningún daño desde el principio. Por lo tanto, es muy importante que empecemos el bonsái a partir de un árbol joven y de ramas pequeñas. Es muy sencillo cortarlas sin dejar cicatrices. Estas ramas iban a crecer mucho, tal vez hasta medio centímetro de diámetro. Una vez que hayamos cortado la rama, quedará una cicatriz que tardará años en desaparecer. Así que intentaremos trabajar con árboles con ramas pequeñas para que resulte más fácil. No tendremos los problemas que surgen con árboles grandes. Hay muchas maneras de camuflar o utilizar las cicatrices para sacarles partido. Los japoneses llaman a eso auro. Consiste en hacer un agujero justo donde el árbol se ha dañado. Por ejemplo, la rama se cae y con el tiempo se pudre, dejando una pequeña marca redonda envejecida en el tronco. Quedará como una muesca natural del árbol, como algo normal. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, tenemos una primera rama aquí y la segunda rama aquí. Otra rama sale en la dirección opuesta a la anterior. Eso se llama una rama prolongada o en barra. No es conveniente tener una rama prolongada en un bonsái, así que tendremos que quitarla. A veces tenemos que utilizar la rama prolongada. Tenemos que tomar una solución de compromiso, por si no crecen más ramas en este lado del árbol. Por lo que, hasta que no haya crecido más, nos veremos obligados a dejarla. Pero aquí hemos tenido suerte, pues hay bastantes ramas en la copa. Así que lo que haremos es quitar esta. Como hice antes, la voy a cortar cerca del tronco. Ahora el árbol está empezando a tomar forma. Les voy a mostrar la parte frontal u omote. La primera rama, o sashieda, y la segunda rama, o ukeeda. Ahora necesitamos que la tercera rama, ushiroeda, la que sobresale por detrás, dé un poco de profundidad al árbol. Si mantuviéramos esta rama, no daría sensación de profundidad. Solo veríamos una rama extendiéndose de delante hacia atrás. Como eso no nos interesa, la siguiente rama que vamos a quitar es esta de la parte frontal del árbol. Cogeré las tijeras e intentaré quitar esa rama y la cortaré muy cerca del tronco. Bueno, ya nos hemos ocupado de las 3 primeras ramas. Una a mi derecha, otra a mi izquierda y la de detrás. De ahora en adelante ya no importa realmente dónde estén colocadas. Solo vamos a tener en cuenta que no tengamos unas ramas cerca de otras.
Tenemos una rama aquí, otra aquí y otra aquí que están demasiado juntas. Por lo tanto, quitaremos una de ellas. Esta rama de aquí, que es la que necesitamos, y la siguiente están demasiado juntas. Hay otra rama aquí, así que podemos quitar esta rama y cortar por aquí. Tenemos la rama de la izquierda, la de la derecha y la de atrás. Lo siguiente a tener en cuenta son las siguientes ramas. Tenemos dos ramas que están demasiado juntas, otra vez. Como esta que se encuentra en la parte de atrás. Desde luego están demasiado cerca de las anteriores. Como verán, no hay ningún espacio entre estas ramas. El problema es que si mantenemos esta rama, sobresaldrá demasiado hacia adelante y quedarán demasiado cerca unas de otras. Cuando están demasiado juntas, se dan sombra unas a otras y se puede morir alguna. Por eso conviene mantenerlas separadas para que haya espacio y esta rama pueda crecer sin problemas. Entonces vamos a quitar esta rama de aquí. Tenemos la de la izquierda, la de la derecha y la de atrás y tenemos otra aquí. La siguiente rama que vemos más arriba es esta pequeña de aquí. Si la miramos de frente, observamos que sobresale demasiado. Esta rama es demasiado larga, conviene acortarla. Normalmente, a medida que crece el árbol, la rama de abajo es la que más sobresale. La segunda rama es un poco más corta y así sucesivamente en progresión. En el ápice las ramas son más cortas. Una vez escogidas las ramas que nos interesan, tenemos que darles forma. Les enseñaré cómo hacerlo. Bueno, ya sabemos que esta rama sobresale demasiado. La vamos a acortar para que no se extienda tanto hacia afuera. La cortamos. Cortamos hacia atrás 2 o 3 nudos de hojas para que el árbol siga creciendo a pesar del corte. Lo más curioso de los árboles es que nunca dejan de crecer. Seguirá creciendo la rama y de este nudo brotará otra ramita. Tenemos una rama aquí y otra aquí. Tenemos que quitar una de las dos. Si quitamos esta rama de aquí, el espacio entre esta y la siguiente rama será demasiado grande. Así que tenemos que mantenerlas. El espacio entre estas dos, si quitáramos una de ellas, no estaría mal, porque tenemos otra rama aquí. No sería un espacio demasiado grande. Lo mejor es quitar esta rama de aquí, que es la rama prolongada, para reducir la altura del árbol. Quitaremos esta rama y la cortaremos lo más cerca posible del tronco. Ahora les voy a mostrar el árbol para que vean cómo está tomando forma. Tenemos 1,
2, 3, 4, 5 y 6 ramas. Y otra en la parte de atrás, que está suficientemente separada. Y la siguiente rama, que será la rama frontal o maeda. Tampoco interesa que las ramas estén muy alejadas entre sí, ni que las frontales sobresalgan demasiado, sino mantener cerca del árbol las ramas de los lados y las de atrás. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, como hicimos antes, es acortar esta rama. La cortaré más o menos aquí, pues a medida que avanzamos hacia arriba, las ramas deberán estar más cerca del tronco principal. Ahora, con las tijeras, cortaremos la rama más o menos por aquí. Observamos que la siguiente rama también es prolongada o en barra. Son estas dos ramas de aquí. Así que tenemos una rama aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Podemos quitar esta rama porque nos queda suficiente espacio. La siguiente rama que vamos a quitar es esta que está justo aquí. Vamos a cortarla. Nos estamos acercando al ápice o Hushin del árbol. Observemos el árbol. De nuevo, al ir ascendiendo, tendremos que quitar otra de estas ramas prolongadas que están juntas. Hay una rama aquí, y además hay poco espacio entre las ramas, así que quitaremos esta para que haya más espacio. Hemos llegado a la copa del árbol. Tendremos que decidir la altura que queremos darle. Es cuestión de gustos, no hay una regla fija. Por ejemplo, queremos un árbol que mida 20 o 25 centímetros. Miramos la copa y decimos, bueno, quiero que mi árbol sea así de alto. Lo miro y digo, quiero que tenga esta altura. De modo que solo tengo que cortar esta rama. Para empezar, la cortaré de forma que el corte no quede a la vista. La parte cortada quedará detrás del árbol. Cortaré en ángulo. Así. Como verán, esta rama está cortada en ángulo y el corte queda detrás. Mirando el árbol de frente, no se nota la herida del corte. La ocultamos, pues no es muy estética. Queda en la parte de atrás del árbol. Continuamos. Hay otra rama muy grande en el ápice, o Hushin, casi del tamaño del mismo. No interesa dejar una rama muy grande aquí, porque las ramas deben ser más pequeñas en la parte de arriba. Esta rama es demasiado larga, así que la quitamos y utilizamos esta otra más pequeña que está justo a su lado. Técnica del alambrado. Ahora vamos a alambrar el árbol.
Ya hemos escogido las ramas que vamos a dejar. Vamos a rodear el tronco con un alambre para que éste sea vertical formal o chocan y no tenga ninguna curva. No sé si pueden verlo, pero aquí hay una pequeña curva. Por eso vamos a rodear el árbol con alambre para que quede derecho. Aquí también hay otra curva, así que por medio del alambre lo convertiremos en un bonsái vertical formal chocan. Para empezar el alambrado, tenemos que tener en cuenta el tamaño del alambre. Utilizaremos un alambre lo suficientemente grueso como para mantener la forma cuando lo doblemos. El grosor que se suele utilizar es normalmente de 2 a 6 milímetros. Cuanto más bajo es el número, más grueso es el alambre. Este probablemente es el alambre número 10. Hay que probar la resistencia del alambre y la resistencia del árbol para saber el grosor que más nos interesa. No es tan sencillo como parece. Cuando tengan más experiencia les resultará más fácil. Si creen que el alambre no es el adecuado, no importa, pueden colocarlo. Y si no se sujeta, quitarlo o reforzarlo con otro alambre. Para empezar el alambrado, voy a medir este alambre para que llegue desde abajo hasta la copa. Debe medir 10 o 12 centímetros más que el árbol. En este caso tiene unos 4 o 5 centímetros más. Voy a cortar justo aquí con esta herramienta para cortar alambre. Ahora voy a enderezarlo y luego lo colocaré. Les voy a mostrar la parte frontal u omote del árbol. Colocaremos el alambre directamente en la parte de atrás o ura del árbol, anclado dentro de la maceta para después enrollarlo. Tenemos que enrollarlo justo donde vayamos a doblar el árbol, debido a que el tronco no está protegido y se puede partir. Debemos siempre intentar enrollar el alambre alrededor del árbol en un ángulo cerrado y sujetarlo fuerte en la zona donde vayamos a doblarlo. El espacio y el ángulo pueden ser mayores a medida que avanzamos en el árbol, donde no se va a doblar tanto. Continuamos hasta el ápice o pushing, asegurándonos de que no enrollamos las ramas. Solo hay que enrollarlo alrededor del tronco. Sujetamos con una mano el alambre y con la otra le damos vueltas alrededor del árbol. Vamos subiendo así. Tengan cuidado de no enrollar las hojas y las ramas. Ahora hemos llegado a la parte del árbol que más nos interesa sujetar con alambre. Así que nos aseguraremos de darle suficientes vueltas. Lo haremos más cerca del tronco y luego continuaremos hacia arriba.
Al llegar al ápice del árbol, vemos que hay dos ramas pequeñas. Una de ellas será la copa nueva del árbol, por lo que tendré que rodearla bien de alambre y dejarla derecha. Esta será el nuevo ápice. La siguiente quedará aquí. Cuando le hayan crecido 2 o 3 hojas más, la cortaremos por ahí. Como hemos cortado la copa, crecerá una nueva en menos tiempo, de forma que el árbol se irá estrechando gradualmente. Lo hemos hecho de manera que esta rama se ha quedado mirando hacia arriba. Voy a doblar el alambre hacia abajo para que no se enganche mientras estamos trabajando en el resto de la rama. Giro y lo corto un poco, así ya no nos molesta. Ahora que ya lo hemos alambrado, intentaremos doblar el árbol para que el tronco quede derecho. Para hacerlo, sujetamos donde vamos a doblar, teniendo cuidado de sujetar también el alambre con los dedos. Poco a poco vamos doblando el árbol. Ya ha tomado forma y nos hemos deshecho de esa pequeña curva que tenía. Ahora el árbol tiene un tronco, o tachiagari, derecho. Y aquí a mi izquierda volvemos a doblar un poco. Vamos a sujetar el alambre que está aquí atrás con el índice. Con el pulgar derecho y el índice sujetamos el alambre y lo doblamos en dirección contraria. Ahora vamos a enderezar esta otra curva de aquí. Bueno, ya que hemos colocado alambre alrededor del tronco, o tachiagari, haremos otro tanto en las ramas secundarias. Empezamos desde abajo y alambramos estas dos ramas con un mismo alambre. En algunos casos hay gente que rodea cada rama con un alambre. Nosotros vamos a rodear dos ramas con un mismo alambre. Como hicimos antes, medimos las ramas que vamos a rodear con alambre, dejando que le sobren unos 10 o 12 centímetros, porque al ir rodeando las ramas va menguando. Por eso siempre utilizamos un alambre más largo de lo que se necesita. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la dirección en la que vamos a enrollar el alambre. Si lo enrollamos en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Si no vamos a doblar la rama, ya les mostraré más adelante cómo se dobla. No tiene mucha importancia que lo hagamos en un sentido u otro, pero si la vamos a doblar, sí es importante el sentido en que lo hagamos. Por ejemplo, la primera rama en la que vamos a trabajar es esta. Observen que estas ramas están demasiado juntas. Una está justo debajo de la otra. Las dos ramas están creciendo una encima de otra. Así que doblamos esta rama para que queden separadas. Vamos a separarlas para que tengamos una sola rama en lugar de dos ramas tan pegadas. No queda bien que las ramas estén tan juntas, pues se dan sombra unas a otras. Enrollamos el alambre en la misma dirección en que hemos doblado el árbol. Si quisiéramos curvarla en esta dirección, tendríamos que enrollarla en lo que yo llamo dirección fluida.
Vamos a enrollar la rama para después doblarla en la misma dirección. Así. Si nos obsesionamos con enrollar en el sentido de las agujas del reloj o en su contrario, puede que nos confundamos. Nos centraremos en la dirección fluida, que es la dirección en la que queremos doblar el árbol. Esta es la dirección que ahora nos interesa. Cuando lleguemos a este punto, doblaremos el árbol en la dirección deseada. Para terminar con esta técnica, enrollaremos esta parte de la rama como acabo de hacer ahora. Comprobarán que esta rama ya no está debajo de la otra. Este es el sistema para conseguir muchas ramas. No tenemos una sola rama. Es decir, tenemos una que crece debajo de esta, y cortarla sería una lástima. Hemos desarrollado un método para doblar una rama con un alambre. Más tarde pondremos otro alambre alrededor de esta para que se expanda y quede un bonito espacio entre ambas ramas. Esta es la técnica de sujeción por alambre. Aquí, la dirección en la que lo enrollemos sí tiene importancia. Cortamos este alambre y dejamos que sobresalga un poco. Luego lo doblamos para que no quede hacia afuera. Si esta rama creciera demasiado y quisiéramos seguir enrollando con alambre, también podríamos hacerlo. Fíjense qué firme y bonito ha quedado. Al doblarlo y enrollarlo ha tomado la posición que deseábamos. Ahora vamos a enrollar con alambre la siguiente rama por arriba. Esta rama no tiene el mismo problema que la anterior, es decir, que tenga una rama debajo. Esta está sola. Otro problema a la hora de poner el alambre es que esta rama tiene este largo y vemos que es más larga que la primera. Normalmente un árbol tiene ramas más largas en la parte de abajo y más cortas en la superior. Así que antes de poner el alambre voy a acortarla un poco. Ahora cojo el alambre y termino de alambrarla. Teniendo cuidado de no arrancar las hojas. Seguimos. Sujeto el alambre y ya está. Después corto el alambre sobrante y de nuevo lo doblo hacia adentro. Ya he rodeado con alambre dos ramas. Ahora que hemos terminado con estas dos ramas, se nota que esta es demasiado recta y lo que pretendemos es conseguir una forma armoniosa. Así que hay que doblarla un poco para que no esté tan tiesa hacia afuera y tenga una pequeña curva. Para hacerlo la doblamos por el medio, hacia adentro. Ya no tenemos una rama recta, tiene una pequeña curva. La rama se curva hacia adentro y luego hacia afuera. Una curva en la rama le da al árbol una estética más agradable. Con la otra rama podemos hacer lo mismo. Ya está.
Por regla general, las ramas deben dirigirse hacia abajo, no hacia arriba. Pues los árboles muy jóvenes tienden a dirigir las ramas hacia arriba. Para que parezca que tiene más edad, lo que hacemos es doblar las ramas suavemente hacia abajo. Ya hemos terminado con las ramas inferiores. Hemos puesto alambre en el sentido de las agujas del reloj y les hemos dado unas curvas suaves. Seguiremos haciendo lo mismo con la siguiente rama. Cogemos otro trozo de alambre y rodeamos las dos ramas siguientes. Estas dos ramas. Esta rama también es demasiado larga. Es más larga que la de abajo. Así que conviene acortarla. A veces, si no es excesivamente larga y queremos acortarla sin tener que cortar, lo que podemos hacer es exagerar más la curva. Exageramos la curva así. Eso la acorta. Es otro método de acortar la rama. Pero lo que quiero mostrarles ahora es cómo se corta, para que puedan ustedes verlo de nuevo. Esta rama debe ser más corta que la de abajo. Le debe sobrar la tercera parte, más o menos. Cuando cortamos, lo hacemos en ángulo, para que no quede un corte muy cuadrado. Así que la cortamos así, en ángulo, a unos milímetros de la primera hoja. La rama que saldrá de este nudo hará una curva así. Hay otros brotes que harán que en el interior crezcan otras ramas. Ya tenemos 3 ramas. Ahora hay que arreglar la de atrás. Vamos a acortarla. A la rama de atrás le vamos a quitar también 1, 2, 3 nudos. Más o menos aquí, donde está el brote, cortamos en ángulo de nuevo. Ahora alambraremos estas 2 ramas por dentro. Estas 2 ramas están cerca una de otra, casi al lado. Lo que vamos a hacer es girarlas en ángulo. Doblamos un poco hacia abajo. Ahora vamos a alambrar una sola rama.
branches all facing upwards. What we'll do is all this. What we'll do is kind of wire it down. We're gonna do a single branch wiring. We put a hook into it and we'll. La cogemos desde atrás And we will. y la primera vuelta la enganchamos para que quede firme. We'll take the first wrapping right around that hook and secure it. Okay, we'll show you the. Les voy a enseñar cómo la he enganchado. Okay, we'll show you the hook I've got here, right? Lo vuelvo a colocar. Hook I got. Doblo el alambre y le doy la vuelta. Across here. Okay, and I will bend this in and wire around it. Okay, get my hands out of the way. Voy a quitar las manos para que vean bien. Está un poco difícil, no se ve muy bien. Okay, I will hook it on there. Okay, hook it on. That way I have Lo anclo. anchor at the end of the tree, and then I will wire it. De esta forma queda bien sujeta la punta. Rodeo la rama hasta el extremo. Right. So, and when we get to the end, Cuando llegamos a la punta, cortamos el trozo sobrante. there, Ya está. and there it is. Okay. Now that we've finished the wire, Una vez que hemos terminado el alambrado del árbol, se nos plantea otra pregunta. question that arises about this time is ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar el alambre en el árbol? it all depends how long we keep the wire. Depende de varios factores. Dependent on Cuanto más joven es el árbol, más a menudo tenemos que cambiar el alambre. more often we have to wire it. It's just like a little baby. Es como un niño. Compared to an adult. Crece muy rápido comparado con un adulto, que crece muy, muy despacio o nada en absoluto. They grow a lot, so the wiring has to be A los árboles les sucede lo mismo. as early as 2 months. We do that by visual Cuando son contact. jóvenes crecen mucho, de tal forma que hay que revisar los alambres cada 2 meses por lo menos. And look at it and see if it has Miramos los alambres del tronco, luego los alambres de las ramas, para ver si se están clavando en la corteza. Normally we try to remove before it gets Si se están clavando es que ha llegado el momento de cambiarlos. gets deeply into the bark. It will leave or it will scar the trunk, and the scarring will Normalmente hay que procurar cambiarlos antes de que se claven, pues si se clavan muy profundo dejarán una cicatriz en el tronco que no se quitará hasta que haya pasado mucho, mucho tiempo. Oh, it was real nice. It's got that, mark on it. So, bonsai for people. Un árbol con cicatrices no es muy estético, aunque hay gente que dice, oh, es muy bonito, tiene esa marca. El bonsái es cuestión de gustos, así que ustedes son los que tienen que decidir, bueno, no quiero que tenga marcas, o sí, quiero dejar las marcas porque me resulta bonito. Digamos entonces que el hecho de quitar los alambres depende de la edad del árbol y su crecimiento, en la cantidad de abono y agua suministrada en la época de crecimiento. Aquí en Hawái los 12 meses del año son épocas de crecimiento y los árboles crecen tremendamente rápido en comparación con las zonas en las que hay invierno. En invierno lo normal es que no crezcan mucho, pero aquí gozamos de un excelente clima. Lo siguiente que hay que hacer después de haber colocado los alambres es mirar el árbol desde arriba. Las ramas se deben ver espaciadas regularmente, como esta de aquí, la de aquí. Estas dos ramas, si miramos desde aquí, veremos que están casi encima una de la otra. Conviene entonces desplazar una de ellas un poco. Desplazamos esta rama ligeramente hacia aquí. Ahora ya no están las dos ramas ocupando la misma zona. and we Seguimos observando el árbol.
Estas dos ramas también ocupan el mismo plano, así que cogemos una de ellas y la giramos un poco. Ahora ya tiene otro ángulo. Una va hacia aquí y la otra hacia allí. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Una vez que hemos colocado el alambre, hay que mirar desde arriba para asegurarnos de que no haya ramas que se superpongan. Con esto hemos terminado esta fase del trabajo. Poda de raíces y plantado. Lo siguiente que vamos a hacer, después de haber puesto alambre en nuestro bonsái, es plantarlo en un recipiente. A la hora de seleccionar un recipiente para nuestro bonsái vertical formal, Chokan, elegiremos uno rectangular como este. Cogemos el recipiente y seleccionamos también la parte delantera y trasera del tiesto. Miramos bien los dos lados. Lo revisamos bien y decimos, este tiene unas florecitas, o este lado es más liso, según el recipiente. Vamos a utilizar esta parte para atrás. Para adelante elegimos la cara que sea más estética. Lo miramos, lo revisamos. Este lado parece ser el mejor del recipiente, así que lo utilizaremos delante. Después, hay unos agujeros muy grandes en la base, así que lo que hay que hacer es colocar una malla para que no se salga la tierra que echemos dentro. Estas mallas miden aproximadamente 4 centímetros cuadrados, suficiente para tapar el agujero. Colocamos la malla aquí, más o menos. Cogemos un trozo de alambre. Lo cortamos aquí, unos 5 o 6 centímetros. Vamos a hacer una U, un alambre en U. Lo doblamos a 1 centímetro. Después medimos el ancho del agujero para hacerlo de su tamaño. Doblamos también el otro extremo. Ahora cortamos para que tengan los dos el mismo largo. Ya tenemos el alambre en forma de U. Lo introducimos a través de la malla por el agujero. El alambre sujeta la malla. Cogemos los alicates de spin y doblamos las puntas hacia afuera. Ahora haremos el otro lado. Después de haber colocado las mallas, echamos una capa de cenizas o algo parecido, como guijarros o arena. Aquí tengo escoria. Cada trozo mide algo menos de medio centímetro de diámetro. Esto se coloca en la base del tiesto para que sirva de drenaje.
all the fine soil. Para que la tierra más fina no se vaya toda abajo, What we do, ponemos una capa de escoria en la we base. put a layer of cinders on the bottom. Okay, what we do is we just put enough cinders so that we Hay que can colocar la have suficiente the cantidad bottom para que of se the forme una capa que cubra la base del recipiente. It's not No tiene que tener grosor, so that solo tiene que cubrir la base. that you cover the bottom of the pot with cinders. And if you look at it, you can see Al mirar dentro, seguimos viendo la base del tiesto. Es solo una capa, no hace falta echar más. No more is required. Okay? Once we get that done, we put a medium Una of vez hecho esto, soil echamos la tierra en el recipiente. into the pot. And I have here some soil. And Aquí I will tengo tierra preparada. put about half an inch. Echo una capa de 1 centímetro aproximadamente de tierra en la base del tiesto. Now, maybe I should. Ahora quizás deberíamos hablar un poco sobre tipos de tierra antes de continuar. Here in Hawaii, Aquí en Hawái la tierra es de origen volcánico. Volcanic in origin. Therefore, to supplement it, Por lo tanto, para enriquecerla, añadimos tierra especial para tiestos. Otherwise, it's more volcanic rock. Así tiene más nutrientes, si no sería como roca volcánica. At the ratio of Añadimos tierra especial, 2 partes de tierra normal por 1 parte de tierra especial. Of course, Por supuesto, en otros lugares la tierra puede ser diferente. the soils are maybe in the mountains where you have a lot of compost mixed in it already. En las montañas la tierra ya está mezclada con restos vegetales y no hay que añadirle nada. Así que depende del lugar en que vivamos. The location you're in. Es algo que cada uno debe decidir por su cuenta. You know, do on your own, or perhaps go to your nursery and, you know, find out whether the soil is. Podemos, por ejemplo, ir a un vivero para que nos informen del tipo de tierra local, si tiene suficientes nutrientes para que podamos cultivar un bonsái. Universities, En muchos estados, en la universidad local, hay personas que estudian la tierra de la zona y podemos pedirles que hagan una prueba con la nuestra y nos digan su composición. to go there and say, can you test my soil for me and tell me what it is? And here in Hawaii, we've got Aquí en Hawái tengo la suerte de poder ir a la universidad. Llevo una muestra de mi tierra y me la analizan. agricultural station and ask them to analyze my soil for me, and they will do this for me. And some of them. Algunos amigos han analizado la tierra que utilizo y me han dicho que necesito mezclarla con otra más rica. Ellos lo saben con seguridad. De esa forma consigo una mezcla muy buena. A veces, en algunos lugares, la tierra es arcillosa. En ese caso conviene añadir arena para que se hidrate más fácilmente y no se apelmace. Lo más importante de la tierra es que se hidrate fácilmente y tenga un buen drenaje. Estas son las 2 características fundamentales. Y también los nutrientes de los que ya hemos hablado. Así que buen drenaje, humedad y nutrientes. Estas son las 3 cualidades básicas en un tipo de tierra. Los nutrientes no son tan importantes, ya que siempre los podemos añadir por medio de fertilizantes, pero el drenaje y la humedad son fundamentales. Ya hemos puesto la tierra. Apartamos el tiesto de momento y vamos a preparar el árbol para trasplantarlo. The first thing we do, if it's in a
plastic pot. Lo primero, si lo tenemos en un tiesto de plástico, es apretar el tiesto para que se suelte la tierra que está pegada alrededor. That will loosen the soil around the pot. We can tap Le it damos unos lightly, golpecitos. like so. Now, if this was in a cement pot, Si el árbol está en un tiesto de cemento, lo que hacemos es coger un cuchillo, a knife, a long knife, un and cuchillo largo para separar el cepellón. get a knife and score it on the side of the pot. The long knife. Y That así will se suelta la loosen the tierra. side of the Esto pot. se hace cuando el tiesto es de cemento o arcilla. En un tiesto de plástico no hace falta. Simplemente apretamos con cuidado y después lo volcamos despacio y ya tenemos el árbol fuera del tiesto. Ahora hay que retirar la tierra sobrante con cualquier herramienta de plástico, de metal o con un trozo de madera. Ahora estoy utilizando una de metal para que se vaya soltando la tierra. Loosening up the soil. So generally we remove about a third of the Normalmente quitamos la tercera parte de la raíz. That is another just La experiencia nos dirá cuándo hemos quitado ya la tercera parte. experience. We say, well, that is about approximately a third of the root ball. Okay? And we have to remove some of the Tenemos que quitar algunas raíces. root ball we got here. We have a lot of roots. Tiene muchas. Have to remove Hay que some quitar of the root algunas. ball. Ya hemos quitado la tercera parte, más o menos, y un poco de tierra en la parte de arriba. Está listo para ser plantado. Después de haberle quitado la tercera parte de las raíces, nunca dejamos el árbol fuera del tiesto, porque el aire puede secar las raíces. Si esto ocurre, la planta sobrevive, pero ha perdido fuerza por el rato que la hemos dejado al aire. Para que eso no ocurra, sumergimos la planta en una palangana con agua y la dejamos ahí hasta que podamos plantarla. La dejamos a un lado y preparamos el recipiente. Vamos a necesitar un alambre para asegurar bien la planta cuando la coloquemos en el recipiente. De lo contrario, cuando la coloquemos, como hemos quitado muchas raíces y la vamos a poner en un recipiente bastante más grande, se puede ir hacia los lados. Para evitarlo, lo que hacemos es fijar el árbol en su sitio para que la planta no se mueva y se asiente firmemente en su sitio. Cogemos un trozo de alambre y lo metemos por abajo hacia arriba. Ya tenemos el alambre para atar el árbol. Si les resulta difícil esta operación, les recomiendo que introduzcan el alambre antes de colocar la escoria. De esa forma se puede colocar el alambre mucho más fácilmente. Una vez colocado el alambre, cogemos la planta que teníamos en el agua y la metemos en el tiesto. El lugar en que coloquemos el bonsai depende de la primera rama o sashieda. El extremo de esta primera rama debe llegar aproximadamente al borde del tiesto. Aproximadamente al borde.
will be about Normalmente se planta a 1/3 del largo del recipiente. on the edge of the pot. Nunca se planta en el It is centro. never planted in the center of the pot. So we use the first Así que utilizamos el extremo de la primera rama como guía para colocar el árbol en su sitio. approximately to the edge of the pot, and this is where we will site our plant. Okay? Now we have approximate siting. Ahora que ya hemos elegido el sitio, lo que hacemos es añadir más tierra en el lugar donde va a ir la planta. Medium grade soil, and we will put it right about in the area Hacemos where we una montañita en ese planted the sitio. plant. And we Colocamos will la planta a little justo mound encima where we sited the plant, and we will put y apretamos our para que se plant vaya haciendo all over sitio. that mound, and we will work the plant into that De esta soil. forma no queda un espacio vacío debajo de la planta. Nos aseguramos que haya tierra debajo. The soil and the plant. This way it will have soil on the bottom of the. Okay. So we get it down firmly. What do we do? Después de haberla colocado firmemente en su sitio, While we cogemos este alambre and lo cruzamos entre las raíces y lo atamos al otro, simplemente haciéndolos girar. down in place. Just by twisting the wire. Yeah. The wire doesn't have to be copper. No es necesario que el alambre sea de cobre, Any kind of wire puede ser de cualquier otro tipo, If it- pero debe ser if you don't blando. have any wire, you can use string. Si no se tiene alambre se puede usar Wax cordel. string to be a- Lo mejor es un cordel encerado, pues es más fuerte. Okay. And what we do is now we cut off the excess wire. Cortamos el alambre sobrante We will y continue seguimos to girándolo para que la planta quede bien wire sujeta. together so that it will hold the plant firmly in place. Okay? Now, that tree, even if Ahora, aunque mueva el recipiente, como la planta está atada, no se desplaza. Si no la hubiera atado, en cuanto moviera el recipiente, la planta se iría hacia los lados. En cambio así, aunque haga viento, la planta no se moverá. Si no la atamos y ya ha empezado a crecer, al no estar bien asentada y moverse, lo que ocurrirá es que la planta, que ya ha empezado a enraizarse, acabará lastimándose por el movimiento y nos encontraríamos con que el árbol se muere o se ha retardado su crecimiento. Por lo tanto, es muy importante que nos aseguremos de que asienta perfectamente y está bien atada para que no se mueva. Cuando hemos terminado, añadimos más tierra para llenar el tiesto. Golpeamos el borde del recipiente para que la tierra se introduzca bien y con un palillo o un trozo de metal empujamos la tierra hacia abajo. Añadimos más aquí. A veces algunas raíces quedan al aire, así que las cortamos.
Aquí hay una raíz bastante grande que ha quedado fuera. Este problema de que alguna raíz quede fuera lo solucionamos con un alambre doblado. Mide unos 3 centímetros. Con él cubrimos la raíz y la introducimos dentro de la tierra. Así la raíz quedará dentro del recipiente. Ahora cogemos esta herramienta, el rastrillo combinado, un MAVE, y apretamos alrededor para que la tierra quede firme. Cuando plantamos debemos hacerlo de forma que la planta no quede por debajo del borde del tiesto. Como ven, esta es la altura del recipiente y la planta queda ligeramente más arriba. Esta parte del tronco, o tachiagari, no debe quedar hundida en el tiesto. Midiendo así se ve bien. Debe quedar ligeramente por encima del borde, no hundida. Es una de las cosas con las que hay que tener cuidado. Ahora que la planta ya está bien situada, la vamos a sumergir en agua. Cogemos una palangana con agua y añadimos un fertilizante soluble. Las instrucciones dicen 1 cucharada por galón de agua. Aquí tengo medio galón de agua, así que añadiré media cucharada de fertilizante soluble en agua en la palangana. Después de echarlo, mezclo bien la solución e introduzco el bonsái dentro de la mezcla. Lo que conseguimos sumergiendo el tiesto en esta mezcla es que el agua empuje todo hacia abajo, hacia el interior del recipiente, y el aire salga hacia arriba. No interesa que haya aire en la base del tiesto ni en los lados, pues las zonas con aire pueden dañar la planta. Para evitarlo, sumergimos el tiesto y lo dejamos un rato. Observaremos que la tierra se humedece. Aún hay algunas zonas que siguen secas, así que lo dejo un poco más. Es importante sumergir la planta después de haberla trasplantado. Me han preguntado en diversas ocasiones por qué añado fertilizante soluble al agua. Los libros dicen que no se debe fertilizar una planta justo después de haberla trasplantado. Yo lo hice para ver cuál era la diferencia y he observado que introducir el tiesto en agua y fertilizante, sobre todo después de haber trasplantado, ayuda a que la planta supere la crisis inicial que se produce al cortarle las raíces. La planta sufre un choque. Así que lo que hago es añadir fertilizante al agua para que las raíces lo absorban y alimenten el árbol en esta difícil etapa después de haber sido trasplantado. Lo he hecho y me ha ido muy bien, así que sigo haciéndolo. En mis clases siempre enseño a hacerlo así. También procuro que mis alumnos aprendan a experimentar cosas para ver si funcionan. Si no es así, no las hacemos, pero siempre hay que probar.
Mucha gente que se dedica al bonsái tiene ideas diferentes. Algunas funcionan y otras no. Yo pienso que las razones para que algo funcione dependen de las condiciones de una zona. Incluso en una misma zona el tipo de tierra puede ser diferente. Así que hay quien puede decir, a mis plantas no les conviene el fertilizante. Preguntas a alguien, ¿qué tipo de fertilizante utilizas? Y te contesta, fertilizante Expend. Compras esa marca de fertilizante, lo utilizas y no notas ninguna diferencia. Por lo tanto, el secreto estriba en el tipo de tierra o que apliquemos el fertilizante de forma distinta. Yo aplico el fertilizante normalmente sumergiendo el tiesto. Me parece un método mejor que regando. La planta la tengo sumergida media hora aproximadamente, después la saco y dejo que drene. Este es otro paso dentro del proceso de crear un bonsái. Y ahora voy a sacar el tiesto para que vean el proceso completo. Ya hemos terminado el proceso de crear un bonsái de estilo vertical formal Chokan. Musgo. Una vez que hemos terminado de trasplantar, lo que hacemos es añadir un poco de musgo para que parezca un árbol que crece en un bosque, como si hubiera hierba creciendo alrededor. Cogemos el musgo, lo partimos en trozos y lo plantamos en la tierra. Con el tiempo, el musgo cubrirá completamente el tiesto. Ya hemos puesto el musgo repartido por el tiesto. Más adelante lo cubrirá todo. Voy a dar la vuelta al rotador para que puedan apreciar el bonsái terminado. Quiero decirles algunas cosas sobre el musgo. Cada vez que hago una demostración o tengo una exposición, llevo musgo. Y siempre me preguntan dónde lo consigo. Tengo una colección propia de musgo, de ahí lo consigo. Luego me preguntan cómo lo propago. El musgo nunca muere, se pone marrón. Podemos coger musgo marrón y plantarlo en tierra. Frotamos este musgo marrón seco espolvoreándolo por encima de la tierra y lo regamos. Lo mantenemos húmedo en semisombra. La humedad es un factor muy importante para que crezca el musgo. La tierra tiene que estar muy húmeda.
Debe estar mojada y no debe estar totalmente a oscuras. Debe llegarle algo de luz. También he observado que el fertilizante líquido rebajado ayuda a que el musgo se reproduzca. Espero que tengan éxito cultivando musgo de esta forma. Otra forma de conseguirlo es en las montañas. Ahora no recuerdo en qué lado es, si es al norte o al sur, pero donde no da la luz, detrás de los árboles, es donde encontramos musgo normalmente. Podemos coger musgo de las montañas y, como he dicho antes, dejarlo secar y cuando esté marrón, frotarlo y espolvorearlo y así cultivar nuestro propio musgo. Cuidado general del bonsái. ¿Cómo hay que regar un bonsái? Normalmente respondo que si no se tiene una alcachofa como esta, se puede hacer con uno de tipo abanico. Esta está especialmente diseñada, pues tiene unos agujeros muy pequeños. Cuando lo abra verán qué fino pulveriza el agua. También le he puesto una llave al final del tubo para cerrar y abrir y controlar la cantidad de agua que sale de la manguera. A la hora de regar un bonsái, procuraremos no dirigir el agua directamente sobre la planta, pues erosionaríamos tierra. Por medio de la llave controlo el agua para poder pulverizar las plantas de forma suave. Movemos de atrás hacia adelante la manguera para no erosionar la tierra. Como ven ahora, no erosionamos la tierra, el agua cae suavemente sobre las plantas. Es aconsejable volver a regar las plantas por segunda vez. Así nos aseguramos que están bien húmedas. Esta es la forma de regar las plantas. En las zonas donde hay mucho polvo, conviene también lavar las hojas. Para lavar las hojas podemos poner el pulverizador un poco más fuerte. Después de regar las hojas ponemos la manguera suave otra vez. Regamos las plantas pequeñas. Hay que asegurarse de que la parte de atrás de las plantas también se humedece, porque si solo regamos la parte de delante, el agua no llegará atrás. Así que hay que asegurarse de que llegue bien el agua a la parte de atrás. Hay regaderas, pero el agua no se pulveriza tan bien. Pueden utilizar regaderas que pulvericen el agua, pero hay que rellenarlas constantemente. Yo no las uso, pues no he encontrado ninguna que pulverice tan bien el agua. Una regadera, como ya he dicho, a no ser que pulverice bien el agua, producirá el mismo efecto que si pongo la manguera muy fuerte y la aplico a la tierra. Eso hará que se pierda mucha tierra. Por lo tanto, lo que necesitamos, ya sea una regadera o cualquier otro sistema, es que el agua se pulverice suavemente, que no salga el agua muy fuerte. Eso es lo más importante. Da igual lo que utilicemos, tiene que ser algo suave. Y así pasamos normalmente el rato en nuestro jardín regando. Se tarda de 45 minutos a 1 hora aproximadamente en regar todas las plantas. Otra cosa a tener en cuenta cuando cultivamos bonsáis son los insectos.
different kinds of problems. Hay diferentes problemas con los insectos y plagas que atacan a las plantas. Normally, we do not do Normalmente no echamos ningún spray contra insectos. Esperamos a ver qué ocurre y aplicamos insecticidas según lo que haya pasado. Aplicamos insecticida una vez haya ocurrido algo. Cuando sabemos que la planta está infestada, pues mirando las hojas por debajo observamos que se han decolorado por culpa de los insectos, entonces utilizamos un insecticida. El tipo de insecticida a utilizar puede ser un problema, pues hay muchos tipos de insecticidas diferentes en el mercado. Lo mejor es ir a una tienda de plantas llevando una muestra de las hojas infestadas y decir: ¿me pueden ayudar a elegir un insecticida para esto? Y contar nuestro problema. Nos recomendarán el tipo o marca de insecticida que debemos usar. El uso del insecticida también depende del ciclo en que se encuentre la plaga, pues los insectos tienen 3 ciclos: huevo, larva e insecto adulto. Para deshacernos del problema, pulverizamos durante 3 semanas consecutivas. La primera semana nos desharemos de algunos insectos, la segunda de unos cuantos más, y en la tercera semana acabaremos con los huevos que hayan llegado al estado de larva durante estas 3 semanas. Normalmente aplicamos el insecticida una vez a la semana durante 3 semanas. El insecticida que nos hubieran recomendado. Un árbol crece continuamente, pero una vez que le hemos dado un estilo especial, lo único que hay que hacer es podarlo para que recupere la forma original. Como ven, aquí han salido unas ramas jóvenes que conviene cortar con las tijeras de podar. Cortamos siempre cerca de un nudo, a unos milímetros de un nudo. Nunca cortamos en medio del nudo, porque podríamos matar la rama, podría secarse, siguiendo la forma original de la planta. About in the general shape of the tree at the very beginning. I have now completed the... Ya he terminado de podar. Recuerden la forma de paraguas, Kasa Tsuburi, la cúpula, Hokidachi. Vamos a recortar para que recupere aquella forma original, en este caso la de cúpula, un árbol en forma de cúpula. Solo hace falta recortar un poco para que vuelva a ser como una cúpula. Esta es la forma de mantener nuestros bonsáis. Diferentes tipos de plantas. Esta es una plantación en grupo de ficus. Este ficus se llama ficus chino de hoja estrecha. Lo hemos plantado en grupo, o yoseuye. Este es un banyan de Taiwán. El estilo es de cúpula, Hokidachi. No es una cúpula achatada, sino una cúpula muy alta. Es el estilo paraguas, Kasa Tsuburi. Es un banyan de Taiwán, de la familia de los ficus. Esta planta es un jotón indio. Tiene flores blancas. Este también pertenece al estilo de Hokidachi, cúpula, o estilo paraguas, Kasa Tsuburi, un poco achatado en la copa. En el recipiente hemos puesto musgo y unas pequeñas flores, nejime. Vean la forma de paraguas.
El tronco, o tachiagari, y esta raíz, o nebari, son muy poco habituales. La gente dice, ¿a qué se refiere el tronco o la raíz? Algunos dicen, es como una especie de cangrejo. La gente se imagina cosas diferentes. A veces este tipo de plantas tienden a sacar la raíz hacia afuera, como esta. Tengo otra planta ahí fuera igual. Es más pequeña, pero tiene la misma raíz en forma de bola que se ha formado aquí. El Ficus narifolia regularis lo introdujo en Hawái mi esposa Dolly en 1977. Tiene hojas muy estrechas. Es una plantación en grupo. Kabudachi. Este es un Juniperus enebro procumbus noner de estilo informal o moyoji. Es uno de mis favoritos. Tiene una rama baja y otra que la equilibra y cubre esta zona. La rama posterior, o Ushiroeda, cubre el ura o parte posterior del árbol. El ápice y las ramas están trabajados en estilo nubes. Este es una piracanta. Es un árbol que cuando estuve de visita en Maui encontré en el jardín de una señora que hacía bonsai y le pregunté si me daba la planta. Me dijo, sí, no he trabajado en ella, así que puede quedársela. Estaba en un contenedor de plástico. Me la traje a casa, la fertilicé y le di la forma que tiene ahora. Es una piracanta de estilo informal, moyoji, pues el tronco se desplaza hacia un lado, está curvado. Por el estilo diríamos que es un vertical informal. Tiene unas flores blancas diminutas y un fruto con forma de calabaza que va desde el naranja al rojo oscuro. Este árbol es un ciprés dorado de Monterrey. Tiene forma de pino. Es un bonsái vertical formal, chocan. Observen el triángulo simétrico típico de un bonsái vertical formal. Normalmente este tono amarillo se acentúa más en ciertas épocas del año. Este de aquí es un pino negro japonés. Tiene una raíz en forma de bola que mide unos 10 centímetros de diámetro. La razón de que haya formado esta bola, según dicen algunas personas que se dedican al bonsái, es que cuando era muy joven no se trasplantó durante mucho tiempo y las raíces formaron una bola, pues no podían seguir expandiéndose. Es poco habitual que un pino negro tenga una raíz como esta. Este es un pimentero brasileño, llamado comúnmente arbusto de Navidad en Hawái. Lo realicé a partir de una rama que un amigo trajo un día de las montañas y después yo planté.
Después de haber trabajado bastante en él, decidí que tuviera el tronco al aire, o sharimiki, en esta parte delantera, y le quité la corteza de aquí y de aquí. Más adelante me gustaría dejar esta parte también al descubierto. La zona del tronco que está al aire es mucho más clara. Aplicando sulfuro de cal, lime sulfur, se consigue este bonito color blanco. A algunas personas les gusta mucho este contraste tan fuerte, pero otras piensan que no resulta natural. The very white contrast between this and dark, and some people say it doesn't seem natural.